Ante la campaña de terror que ha hecho el gobierno contra mí, en 6 ocasiones han tratado de asesinarme. Gracias a Dios no ha sido. Eso fue principalmente en la época del 2003 al 2006. Y gracias a Dios no ha corrido la sangre no ha llegado al río, como se dice aquí, porque Dios protege a sus siervos. Damos la bienvenida al doctor, al médico psiquiatra Ángel Garrido de la Fundación Lawton. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, y al señor Rigoberto Rodríguez de la Fundación Lawton por acompañarnos esta noche. Tal y como habíamos prometido, vamos inmediatamente a escuchar en 2 fragmentos la entrevista, parte de la entrevista con el doctor Oscar Elías Bisset. Ya hemos puesto al principio del programa una parte que cumple precisamente 8 años de prisión, porque los de la Primavera Negra del 2003 cumplen 7 años, pero ya el doctor Oscar Elías Bisset había sido arrestado un año antes por manifestaciones, una peregrinación que hizo hasta Ranchuelo. Fue arrestado en Matanzas y después fue arrestado en La Habana nuevamente, y se le involucró en la causa de los 75, condenándolo a 25 años, pero ya es el único de los 75 que tiene 8 años en vez de 7 en prisión. Le agradezco muchísimo lo que han hecho para conseguir también esta entrevista, Ángel. Muchas gracias. Vamos inmediatamente a escuchar al doctor Bisset y a escuchar sus opiniones sobre lo que él nos dice. Sé que mi vida corre peligro dentro de esta institución, porque al vivir con personas de este tipo de calaña, se corre riesgo a la vida, pero bueno, confío en Dios que me permita realizar en el futuro cercano esta obra de libertad hacia mi pueblo. ¿Usted no guarda ninguna esperanza de ser puesto en libertad, aunque sea licencia extrapenal, en la actual coyuntura de que se ha estado poniendo en libertad al grupo de los 75? Y tengo entendido que usted no acepta salir de Cuba. Sí, ¿cómo que no? Yo pienso que este convenio que hizo el gobierno con la Iglesia Católica de Cuba me pongan pronto en libertad. Pienso que el gobierno debe cumplir con la palabra que dio a la Iglesia y que dio al pueblo cubano, y que esta palabra el mundo entero la ha conocido, y que pronto yo pueda estar con mi familia, mi esposa, mi madre y mis hijos. ¿Tiene algún mensaje para los cubanos en el exterior y para los cubanos dentro de la isla que nos van a escuchar esta noche? Sí, ¿cómo que no? Siempre a mis hermanos del exilio, a mis hermanos aquí del exilio interior también. Siempre tengo mis buenas ideas, el favor, y pido a Dios que nos favorezca a todos los cubanos y que todos nos unamos. Tenemos que exigirle al gobierno de los Castro que cumpla con estos objetivos, porque ya lo firmaron, solo falta la otra rúbrica para ponerlo en práctica, exigirle esto, y a partir después que se cumplan estos requisitos, entonces formar un partido, una coalición bien fuerte para obligarlo a hacer el cambio hacia la democracia. Desde que inicié esta labor a favor de los derechos humanos en el campo de la desobediencia civil, siempre he rechazado salir del país de forma definitiva, porque creo que debo de cooperar en el bienestar de mi pueblo, y ese bienestar solamente se puede lograr cuando vivimos en libertad, porque solo la libertad nos lleva a la paz. Esta primera conversación con el doctor Oscar Elías Bisset, como periodista encontré a un hombre muy coherente y a un hombre con un proyecto político para la Cuba del futuro, y eso me llamó la atención. Ustedes dos, como miembros de la Fundación Lawton y como médicos psiquiatras los dos, ¿cuál es la evaluación de estas declaraciones del doctor Bisset hasta ahora? Primero que nada, es un individuo que está firme en sus principios, es un individuo pensante, es un individuo pragmático, él es un estratega. Él espera el momento preciso para salir. Y él escogió este momento porque las negociaciones en la cual llegaron a la liberación de los 75 no han seguido adelante. Y básicamente él está, como te dijo, tranquilo, esperando, porque ahora él cree que es el momento de hablar de lo que él piensa para una Cuba del futuro, el bienestar de todos, una Cuba democrática, una Cuba donde haya partidos políticos y elecciones multipartidistas, en donde el pueblo se pueda beneficiar. El que quiera tener un negocio lo tiene, el que quiera jugar pelota la juega. Él tiene su visión y su plan para una Cuba del futuro, y él ha decidido ir público porque él sabe que la era de los Castros está al terminar. Rompió el silencio. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, doctor Rodríguez, cuando dice que lo han juntado con asesinos, con delincuentes comunes, ¿qué es lo que busca el gobierno con eso? Me lo contesta cuando regresemos.
Doctor Rigoberto Rodríguez, ¿qué se busca cuando un gobierno, en este caso una dictadura, pone rodeado de presos comunes, asesinos, criminales, a un médico de estas características? Sí. Esto es algo que no me sorprende para nada. Esto es lo que ha hecho la tiranía cubana a través de los años con los presos de conciencia, con los presos políticos que son colocados con presos comunes. Y la idea es destruir la integridad física y psíquica también del preso de conciencia, ¿no? Es algo que no han conseguido con el doctor Bizet, eso está bien claro, pero siempre hay el peligro de que suceda una violencia en contra del doctor Bizet. Esto yo lo he oído mucho a través de los años de mis pacientes que han sido presos políticos en Cuba, que han sido colocados junto a presos comunes, así que no es nada bueno, lo han hecho a través de los años y lo siguen haciendo. Vamos a escuchar otra parte de la entrevista con el doctor Oscar Elías Bizet desde la prisión del Combinado del Este al caer la tarde de hoy, que nos diera en exclusiva y en primicia a todos nosotros. ¿Cuál es su estado de salud? De salud estoy bastante bien, aunque tengo necesidad de verme con el médico, que aquí me ha costado trabajo porque como fui amenazado por la televisión cubana, por los dirigentes del gobierno, tengo temor a atenderme con los médicos militares y esto me ha llevado a una serie de trastornos físicos, pero gracias a Dios he podido resistir. ¿Usted cree que tiene esperanza de que el gobierno del general Raúl Castro haga una apertura parecido al modelo chino de ir a una sociedad abierta, capitalista, o no cree que va a haber grandes cambios en Cuba en un futuro cercano? Bueno, esto es lo que están haciendo con el estudio que van a hacer en el comité del partido, o sea, que están estudiando unos lineamientos para hacer una economía nueva, pero creo que copiar a China es un error, porque China es un fascismo y creo que aquí en Cuba no se debe instaurar el fascismo. Aquí en Cuba debe haber una sociedad democrática y libre donde todas las personas puedan participar libremente de la economía, de la política. ¿Cómo usted evalúa la situación de la oposición y de la disidencia en Cuba, las protestas que se han llevado a cabo en pueblos del interior? ¿Cree que eso va a ser aplastado por la represión en Cuba o cree que pudiera ir increciendo esto y desencadenar en hechos violentos en un futuro próximo en Cuba? Bueno, el gobierno ha dicho que no van a permitir ningún tipo de manifestación pública. Y sabemos que el gobierno es abusivo, el gobierno tortura, el gobierno maltrata. Y eso ellos van a tratar de evitarlo por todos los medios, incluso los medios más violentos. Claro, la oposición debe organizarse, la oposición debe de unirse y la oposición va a triunfar. Este es un plan del gobierno contra la oposición para tratar de aplastarla y que no se levante ninguna voz de vanguardia, pero me han cometido un error porque al menos hay 12 que nos quedamos aquí dentro de las prisiones, que queremos quedarnos aquí en Cuba, vivir en Cuba y disfrutar de todo el bienestar junto con nuestros familiares aquí en Cuba y con los demás hermanos y amigos. Entre otras cosas nos reveló que ha perdido parte de la dentadura, de que habló de unidad varias veces, de cuando le pregunté por nombres específicos, por Payá, por Marta Beatriz, por Elizardo Sánchez, en fin, por una serie de nombres que en momentos determinados han tenido diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, y él ha dicho la unidad tiene que ser total de la oposición. ¿Cuál es la evaluación que hace del Oscar Elías Bizet político? Es un individuo que está preparado para dirigir al pueblo cubano. Es un individuo que quiere la unión de todos los puntos divergentes en un punto común. Es un individuo que está directamente retando al gobierno de los Castro y es un individuo que fuera de la prisión, como él se lo merece y tiene que estar en estos momentos, es un individuo que va a llevar una unión de la oposición y va a retar a los Castros y va a llevar a una Cuba democrática como es la visión y el deseo de él para su pueblo. Doctor Rigoberto Rodríguez, ¿lo ve deteriorado de cómo era Oscar Elías Bizet o ha mantenido una actitud fuerte desde el punto de vista psiquiátrico? Lo veo muy fuerte, muy motivado, con mucha energía y con muchos deseos de seguir su trayectoria, sus planteamientos, de conseguir una libertad para Cuba. Lo conocí personalmente hace muchos años, en el año 98, que tuve la oportunidad de conversar con él personalmente, y es la misma persona psíquica que yo conocí hace 10 años atrás aproximadamente. Les agradezco muchísimo a ustedes que hayan hecho posible, a través de la Fundación Lauto y ustedes en la gestión personal,
de permitirnos hablar con el doctor Oscar Elías Bisset y haber escogido este programa. ¿Fue por decisión de ustedes o de él que quiso hablar? Él quiso hablar públicamente y él quería inmediato acceso al exilio y al pueblo de Cuba. Muchas gracias, doctor Ángel Garrido. Muchas gracias, doctor Rigoberto Rodríguez.